Muy buenas noches a todos. Queremos dar la bienvenida a este tiempo de iglesia en casa. Para nosotros es una bendición que ustedes nos acompañen y saber que en su corazón está el deseo de poder crecer. Entonces, bienvenidos a este tiempo acá en Pacto de Gracia en línea. Ustedes saben que para nuestra iglesia, para Pacto de Gracia, este año fue un año declarado en relación a lo que Dios quería hacer con nosotros en este 2020, que es el año del sacerdocio, de la gracia, porque eso nos lleva a un tiempo de intimidad. Y es impresionante cómo es que hoy en día pues no hay iglesias abiertas, pero eso no quiere decir que la obra de Dios se haya detenido, sino que al contrario, hay una iglesia en cada hogar, hay familias que están reunidas en la sala, en un espacio en la casa para poder aprender y atesorar. Así que es un momento para poder ser sacerdotes de nuestra casa y poder tener un tiempo de intimidad. Entonces, déjenme dar la bienvenida a lo que corresponde a iglesia en casa, y esto es Pacto de Gracia, un lugar donde hemos encontrado el favor de nuestro Dios hacia nuestras vidas, un favor donde perdón, un lugar donde la gracia se ha derramado al punto que nosotros hemos descubierto cuán eficiente y cuán grande es su gracia. Así que bienvenidos en esta noche. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que estaba en mi mente ya varios días y que igual escuchando las prédicas, los temas que hemos estado llevando en línea, cómo es de impresionante, cómo es de grato que Dios venga y abra la palabra al escuchar uno una prédica, luego viene un versículo a nuestra mente, una palabra que uno dice, eso también es un buen tema para desarrollar. Entonces, basándonos en eso, yo quiero hablar esta noche lo que corresponde a lo que hemos visto, lo que hemos oído, les proclamamos. Solo antes, acompáñenme a poder orar en esta noche, a pedirle a Dios que nos hable, que sea el Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas. Ora conmigo, Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque has sido bueno, has sido fiel. Tu gracia es suficiente para nuestras vidas, Señor. Hoy podemos escuchar, podemos atesorar y podemos entender las palabras de bondad que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús queremos pedirte que tu Espíritu llegue a cada hogar, Señor, que está reunido, a todo el que está escuchando esta transmisión, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén y amén. Entonces, le estaba diciendo que vamos a hablar en esta hora el tema que corresponde a lo que hemos visto y a lo que hemos escuchado, les proclamamos. ¿Sabe? Es una frase que me estuvo resonando, tomado de un versículo que vamos a ver mucho más adelante. Pero ¿cómo es que esta frase no se aplica en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, sino que esta frase la aplicamos hoy al Nuevo Pacto? ¿Y cómo es que los apóstoles vienen y dicen, nosotros vamos a proclamar algo que nosotros hemos visto, algo que nosotros escuchamos, algo que nosotros pudimos palpar en relación al verbo de vida, que en este caso era Jesús? Y nosotros sabemos que en el caso de los apóstoles o los discípulos, ellos estuvieron con Jesús durante 3 años y algo, durante todo el ministerio de Jesús. Ellos durmieron en el lugar donde estaba Jesús, ellos comieron con Jesús, ellos escucharon todas las enseñanzas de Jesús, y ellos más adelante, después cuando ya surgió la iglesia primitiva, como se le llama, o la primera iglesia, ellos comenzaron a hablar y comenzaron a enseñar las palabras de Jesús. ¿Y qué otra enseñanza más que una enseñanza de bondad, una enseñanza de misericordia y de gracia? Así que era impresionante cómo es que la ley ya terminaba su tiempo y no tenía el valor que se le daba anteriormente, sino que a partir de Jesús, Jesús vino a cumplir la ley y nos vino a enseñar el corazón de un Padre bueno, el corazón de un Padre amoroso. No quiere decir que antes no lo sea, sino que Él siempre ha sido así, pero a través de Jesús podemos ver lo que corresponde al amor del Padre. Entonces ellos vienen y dicen, nosotros vamos a
o vamos a hablar o les queremos enseñar de lo que hemos oído y lo que nosotros vimos. Y usted tal vez alguna vez ha imaginado cómo es que hubiera sido el tiempo de caminar con Jesús, de escuchar la voz de Jesús. También hoy en día nosotros podemos hacer eso a través de la fe, pero en ese entonces la experiencia que los discípulos tuvieron en andar con Jesús y poder aprovechar todo ese tiempo. Entonces, hay una palabra en esta noche, y como lo estamos tomando de la serie, que corresponde al efecto del nuevo pacto. Y es que el nuevo pacto, todos sabemos que es la gracia. El nuevo pacto es el pacto que a nosotros nos hace justos o nos justifica sabiendo que nosotros no somos justos, pero hay alguien que pagó ese precio y nos hace justos. Y hay una persona que se llama Jesús, que Él pagó el precio de nuestra salvación a través de su sangre preciosa y nos llevó y nos lleva a un nuevo pacto que en este caso no es un pacto de ley como lo era anteriormente, es un pacto de gracia, un pacto de bondad, un pacto donde Él nos hace ver su amor, su misericordia, su afecto hacia nosotros, al punto que Él dijo que Él entregó lo más valioso, que era su Hijo, por amor a nosotros. Entonces, partiendo de eso, yo quería hablar exactamente tal vez de la palabra de ser testigos. Y es que un testigo es una persona que está en el momento adecuado, que escucha cómo fue la situación. El testigo puede explicar, podríamos decir con lujo de detalle, cómo fueron cómo fue la experiencia que cualquiera haya vivido. Pero como le decía, en el caso del tema que vamos a hablar hoy, los discípulos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo. Yo coloqué aquí un pensamiento que dice, la mejor manera de testificar de algo o de alguien es haber sido testigos oculares y sobre todo, pues obviamente testigos estando en un lugar. Cuando nosotros, por ejemplo, se nos pide dar cuenta de algo, si hemos estado ahí, yo puedo explicar cómo han sucedido las cosas, que es la mejor versión, considero yo, de ser testigos. Entonces, en el caso de Jesús, como le decía, no solamente fueron los 12 discípulos, al contrario, fueron mucho más gente que pudo ver todas las maravillas y que pudo escuchar todo lo que Jesús enseñaba. Y tanto fue la enseñanza que Jesús proclamaba o la doctrina que él enseñaba y la bondad que él enseñaba del Padre, que en una ocasión usted ha escuchado esto, cómo es que una mujer samaritana se encuentra con Jesús en una sola ocasión y Jesús le cambia la vida por completo, le cambia el transcurso del tipo de vida que había traído anteriormente, y que es que Jesús en todo su ministerio que hizo aquí en la tierra, siempre nos hizo ver la bondad que Él trae, que Él nos quería mostrar a través de la bondad que existía en el Padre o que existe en el Padre. Nunca vemos a un Jesús con indirectas, nunca vemos a un Jesús maldiciendo. Usted ya ha escuchado esto en boca de nuestro pastor, que las únicas veces que Jesús pudo proferir una palabra que no era grata era a través de los fariseos o los religiosos, porque ellos, dice la Biblia, que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, Jesús no hizo eso. Jesús viene y con una mujer samaritana viene y le dice, tantos maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y cómo es que el impacto fue tanto que ella cambió su ritmo de vida? Y aparte de eso, ella vino y proclamó lo que había escuchado. Entonces, ese ha sido siempre el propósito de Jesús en nuestras vidas. Y como le digo, siempre nosotros hemos escuchado palabras de bondad. No me dejará mentir que en el Nuevo Testamento, no solamente en los 4 evangelios, sino en todo lo que corresponde al Nuevo Testamento, nosotros vemos una figura de Dios o una figura de Jesús que nos lleva a una figura que nos lleva a un amor que es eterno, a una figura de un Padre bueno, un Padre que siempre nos busca, un Padre que quiere lo mejor para nuestras vidas, porque esa es la naturaleza de Dios o de Jesús como tal, que es para nuestras vidas hoy. Entonces, el ser testigos nos lleva a eso. Hoy en día podemos testificar y podemos decir que nosotros también somos testigos de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Somos testigos del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos
que aquel que conociendo nuestro caminar y conociendo nuestra vida, lo más íntimo de nosotros, no nos acusa, no nos señala, ni tampoco nos condena, sino que al contrario, con sus cuerdas de amor, Él siempre nos atrae al punto que nosotros podemos decir, yo soy testigo de un amor que es bueno, de un amor que es grande, perdón, un amor que es eterno y que nunca falla. Entonces, si ese es el amor de Dios y nosotros somos testigos, queremos decirle esta noche, si usted no ha sido testigo de la bondad de Dios y de repente lo que le ha tocado escuchar son eh, versículos que no aplican hoy en el nuevo pacto y de repente podría decir, por ejemplo, yo soy testigo, pero yo conozco a un Dios que castiga. Yo soy testigo de un Dios que enferma. Yo soy testigo y podemos ver lo malo de Dios, pero déjeme decirle que eso no es realmente la naturaleza de Dios. El ser testigos hoy en día nos lleva a conocer la bondad de Dios. Y si usted ha estado al pendiente de nuestras transmisiones, se ha dado cuenta y ha aprendido acerca de que la bondad de Dios, dice, es la que nos trae al arrepentimiento. No es ni el juicio, no es ni una mano dura o una gran espada que nos va a castigar, sino dice la bondad de Dios. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? Y si yo me estoy empapando, decimos en el buen chapín, o estoy aprendiendo de lo que corresponde a la bondad de Dios, déjeme decirle que vamos y somos testigos de la bondad de Dios. Y somos testigos de, como dice el tema de la serie que estamos trabajando, somos testigos de las palabras de bondad de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, tomando un versículo acá, en primera de Juan 1, 1 del 1 al 3, que yo quise tomar este versículo que trabaja desde el principio de este tema, que es de donde tomé el tema como tal, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, dice esta versión, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo de vida. Y es que esto es grandioso. Y podría decir, tal vez esto podría ser peligroso, porque, por ejemplo, si un religioso, si uno de los fariseos podría escribir esto, yo voy a entender que lo que me está diciendo es que ha sido testigo de lo que era testigo de lo que decía la ley. Y era una carga que nadie podía llevar. Pero ¿cómo es que esto lo está diciendo una persona que fue discípulo de Jesús y que siguió a Jesús durante todo su ministerio y pudo entender las palabras de bondad? Porque Él viene y dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con las manos, lo que hemos, yo no sé, la experiencia más grandiosa que tuvieron al andar con Jesús, y dice, con respecto al verbo de vida que es Jesús. Y en el 2 dice, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. Cuál grandiosa es esta promesa. Y como el Evangelio, uno de los sinónimos de Evangelio son buenas noticias. Dígame usted si sí o no, aquí podemos encontrar una buena noticia. Porque la noticia dice que nosotros estamos viendo acá lo que corresponde a la vida eterna que es con el Padre. Porque dice que damos testimonio de ella y anunciamos a usted la vida eterna que está en el Padre, que se nos ha manifestado. Por eso le decía, ellos vieron la naturaleza de Dios en Jesús, vieron la salvación que Jesús traía. Y como cualquier persona que está muy emocionada, cuando usted tal vez le dan una buena noticia, y la noticia implica a toda su familia, usted no hay a las horas de llegar a su casa y de ir a decir, mire, yo tengo una buena noticia, les traigo una buena noticia. Y es que la noticia es esta, uno está con aquellas ansias de querer compartir la buena noticia. Cuando nosotros hemos descubierto las palabras de bondad, cuando hemos descubierto cuál es el propósito del Padre para nuestras vidas, qué es lo que el Padre quiere con nosotros. No es un Padre que sea malo, al contrario, es un Padre que es bueno. Nosotros queremos compartir eso.
Y como le digo, nos convertimos en testigos de su gran bondad. Y en el 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si esa es la mejor eh, enseñanza, el saber que nosotros tenemos comunión con el Padre, el saber que Jesús nos vino a reconciliar con el Padre, el saber que la Biblia dice que nosotros éramos sus enemigos, pero Él vino y murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre. Hoy nosotros somos hijos de aquel Dios que es dueño de todo lo que existe, y lo somos no porque seamos perfectos, sino a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, acá hay otro pensamiento, y yo quiero hablar de algo que le quiero mencionar más adelante. Dice: hoy en día nuestros mayores testigos son el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque está escrito de lo siguiente. Pero hoy, si alguien me puede decir, mire, ¿cómo es testigo usted de algo que no ha visto? Porque en este caso, lo que nos lleva a poder saber que nosotros somos testigos de su bondad es la fe. Y es sabiendo que aunque nosotros le hayamos fallado, y aunque nosotros no somos merecedores de tanto regalo o de tanto favor hacia nuestras vidas, creemos a través de la fe que nosotros podemos acercarnos al Padre. ¿Y por qué? Porque está escrito en este libro, que es infalible, en el cual nos hace ver a nosotros que somos testigos de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Por eso acá yo coloqué, nosotros somos nuestros mayores testigos, es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ese es nuestro mayor testigo. Y alguien podría preguntarse, ¿y cómo hago yo para escuchar al Espíritu Santo? Déjeme decirle que si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y nosotros decidimos tener comunión con Él, no una comunión donde solamente una persona habla, sino que poder hablar con el Padre, poder tomar un tiempo de intimidad con Él. Mientras yo más me acerco al Padre o a Jesús, yo puedo ir conociendo y poder escuchar la voz del Espíritu Santo, y lo puedo hacer incluso a través de lo que está escrito. Por eso es que el otro testigo es la Biblia. Y como le decía, la Biblia es el libro que fue inspirado por Dios mismo. No fue inspirado por hombres en relación a que ellos se pusieron a escribir cosas sin sentido, sino que fue el Espíritu Santo el que vino y pudo inspirar a muchos escritores para poder tener lo que hoy tenemos, que es la Biblia como tal. Porque en relación a la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:19: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pero lo que me gusta o lo que me impresiona es esto. Dice: esto ha venido a confirmar las palabras de los profetas. Usted sabe que los profetas o los libros del Antiguo Testamento, todos ellos, si los pasamos a través de un del como una aguja, en este caso es Jesús, o que es la cruz, podemos encontrar que todo eso se refería a Jesús. Entonces dice acá que lo que los profetas anunciaban, y los cuales ustedes hacen bien en prestar atención. ¿A qué prestamos atención? A que tenemos la palabra de Dios, que es la palabra escrita, que es la más segura. Y déjeme decirle, el poder estudiar lo que la Biblia dice nos lleva a conocer al Padre a otro nivel, como podríamos decir. Pero eso sí, sabiendo que todo esto se cumple a través del sacrificio de Jesús. Entonces, hablando de esto, yo quiero hablar de un personaje. Yo sé que en la Biblia hay varios personajes que fueron testigos oculares de todo lo que Jesús hizo. Muchos de ellos vieron los milagros que Jesús hizo. Y si lo vemos en el Antiguo Testamento, también hubieron testigos.
el caso de Moisés, el ver cómo es que Dios obró a través de lo que él pudo hacer, los profetas y todo lo que ellos pudieron vivir, pero ellos lo hicieron en primer lugar en otro pacto. En segundo, no tenían a Jesús revelado como tal, como se revela en el nuevo pacto. En el caso de los discípulos, ellos mismos anduvieron con Jesús. Ellos mismos fueron testigos verdaderos, no sé qué palabra utilizar para decirle, mira, fueron los testigos más grandes de el ministerio de Jesús. Que si bien fueron 3 años y medio, fueron 3 años y medio para hacer una revolución en todo el mundo y permitir que ustedes y yo conozcamos estas grandiosas verdades. Entonces, yo quiero hablar de Pedro, pues, si queremos ver algunas características de Pedro, pero a través de hay un dato muy importante acá. A través de los evangelios puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso e impulsivo y en sus intervenciones. Si vemos a un Pedro en la Biblia, que fue un hombre sencillo, la Biblia dice que él era un hombre sin estudio, que él era pescador. En ese entonces, usted ya conoce la historia, cómo Jesús llama a Pedro, y dice que también Pedro era generoso, pero Pedro también dice que era impulsivo. Él actuaba de una manera, si usted lo ve en la Biblia y busca la palabra Pedro, por ejemplo, un buscador en la Biblia, le aparece un montón de versículos donde Pedro intervino. Pedro hablaba, Pedro era el que tomaba la iniciativa para hablar, Pedro preguntaba, Pedro tantas cosas. Igual, Pedro, como cualquier hombre, cometió muchos errores. Y voy a mencionar así rapidito. Dice Pedro, participaba en todas las actividades de Jesús. Y es que este dato me gustó bastante. Dice que Pedro participaba en todas las actividades de Jesús, asistiendo incluso a episodios íntimos de lo que quedaban excluidos los demás apóstoles. Usted ve en la Biblia, Jesús viene y escoge a tres, y entre los tres va Pedro. Cuando viene y Jesús va un momento a orar y él escoge a tres, y si usted puede ver, Pedro dice que fue un discípulo que tuvo una mayor cercanía con Jesús a como lo tuvieron los demás. Y si lo vemos tal vez de esta manera, si usted recuerda, en el tiempo de Jesús, Jesús venía a enseñar un nuevo pacto, pero ellos también ya habían crecido en un pacto antiguo. Y podríamos decir que Pedro viene siendo como la ley o el hecho de practicar la ley y se encuentra con un Jesús que viene a revolucionar toda la ley, viene a cambiar muchas cosas, muchas enseñanzas. Jesús en una ocasión viene y le dice a sus discípulos, a ustedes les fue enseñado ojo por ojo, diente por diente, y Jesús viene y dice, pero yo les vengo a enseñar que se le haga bien a nuestros enemigos, que no debemos de pagar mal por mal, sino el hecho de pagar bien a lo que nos hizo mal. Entonces, Pedro estaba en una condición de esta manera, pero a pesar de eso, Pedro tuvo que haber visto algo en Jesús, como usted y yo lo hemos visto en algún momento, y Pedro tuvo un momento de cercanía con Jesús mucho más personal. Y en este caso usted sabe que cuando uno desarrolla una relación más personal con otra persona, uno la conoce mucho más. Y Pedro fue uno de ellos. Pero, si lo vemos acá, Pedro caminó sobre las aguas. Por eso le decía, un Pedro que era impulsivo, un Pedro que decía, yo me apunto, yo voy primero, yo lo voy a hacer, porque Jesús va caminando sobre las aguas y Jesús le dice, no teman, yo soy. Y Pedro le dice, si tú eres, te deja que yo vaya a ti. Y Pedro se animó a bajarse de la balsa, a caminar sobre las aguas, y usted conoce el resto. Que Pedro en el transcurso viene, él le da miedo y empieza a dudar y empieza a hundirse. Hay una película que a mí me gusta mucho de Jesús, hemos visto varias películas de Jesús, pero hay una donde Jesús viene, se le acerca a Pedro cuando él se está hundiendo y Jesús se ríe. Y Jesús con una gran sonrisa le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces, y lo rescata. O sea, vemos que Jesús estaba interesado en sus discípulos como en cualquiera de nosotros, al punto que él no dejó que Pedro se hundiera. Jesús nunca dijo, es que seguramente, como es un hombre que no tiene fe, pues que se hunda. Tantos que hay para poder jalar a otro y que sean los 12. Él nunca dijo eso. Al contrario,
Si fueron 12, usted conoce hasta dónde llegaron los 12. Más adelante del caso de Judas, pero Jesús tenía un propósito con cada uno de ellos, y no digamos en el caso de Pedro. Entonces, eso está en Mateo 14:28. Fue el que dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en Marcos 16:16. Un Pedro que otra vez Jesús pregunta y dice, ¿quién dice la gente que soy? Y viene Pedro y dice, tú eres el Mesías. Y viene Jesús y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El saber que Pedro, tanta era su cercanía con Jesús, que él se le reveló el saber que Jesús era el Mesías. Era al que estaban esperando. Era lo que las profecías decían, que iba a venir al salvarnos. Y Pedro fue al que él se le reveló de alguna manera quién era Jesús. Y yo me imagino que por eso es que Pedro aprendió a conocer a Jesús y a pesar de sus flaquezas, él no se apartó. Porque Pedro no cometió unos simples errores, como podríamos decir, así como en nuestras vidas. Por eso le menciono, si conocemos las palabras de bondad, si yo puedo escuchar las palabras de bondad, yo voy a saber que el día que yo le falle a Dios, su palabra de bondad es mucho más grande de lo que yo hice o de la debilidad que yo tengo. Y como yo conozco cómo es el Padre, que su bondad me atrae, entonces yo no voy a ir en el camino contrario, sino que voy a ir en el camino que corresponde a que es el Padre en este caso. Por eso le decía, si Pedro desarrolló una relación muy personal con Jesús, él de alguna manera sabía que aunque Pedro cometiera errores, Jesús siempre iba a estar a su rescate, a su defensa. Entonces, porque Pedro viene y le dice esto. Más adelante, yo no lo coloqué acá, pero en una ocasión Pedro dice, ni se te ocurra ir a ese lugar, ni vayas a ir a ese lugar. Y Jesús viene y le dice, apártate de mí, Satanás, le dice, no a Pedro, sino quien está hablando a través de Pedro. O sea, a Pedro por la cercanía que tuvo con Jesús y tal vez por ser algo impulsivo en el sentido de ser el primero en hablar o en preguntar, de repente él, por lo mismo, podríamos decir que cometió errores, pero Jesús siempre tuvo una actitud de poder corregirlo. Entonces, ¿cómo es que Jesús viene? También en otra ocasión, no lo coloqué acá, viene Jesús y le dice a Pedro, yo he clamado por tu alma, le dice, porque te han pedido para zarandearte, pero yo he clamado, yo he pedido por tu alma. En otras palabras, podríamos decir, Jesús sabía lo que iba a pasar, pero la esperanza y el consuelo de Jesús fue este. Y le dijo, yo he clamado por ti. Y yo creo que nosotros, si yo lo escucho de Jesús, si hubiéramos estado como discípulos y que Jesús mismo me ha dicho a mí, yo estoy clamando al Padre por ti, que la Biblia dice que Jesús siempre intercede ante el Padre por nosotros. Entonces, Él conoce nuestras debilidades y Él sabe lo que nosotros somos capaces. La Biblia dice que no nos viene ninguna prueba de lo que nosotros no seamos capaces de poder soportar. Y otro punto en relación a Pedro, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y sabe que lo más impresionante de esto, nosotros hemos escuchado versiones que dicen lo negó, donde dice estaba en tal lugar y le preguntaron y le decían, tú eres uno de los que andaba con Jesús, tú eres uno de los que seguía a Jesús. Y él decía no, pero sabe una versión dice que él hasta maldijo a Jesús y él dijo, yo no conozco a ese maldito. Y antes Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y cómo es que tenía una relación muy estrecha con Jesús. Y porque mucho más antes usted tal vez ha escuchado el versículo donde Jesús viene y le dice a Pedro lo que iba a pasar. Pero antes de llegar a eso, en el libro de Mateo 16:14, dice en el Evangelio, dice, Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. En Mateo 16:18. Jesús viene y le está profetizando a Pedro y le está diciendo, porque también Pedro no se llamaba Pedro. Jesús viene y le cambia el nombre y le pone Pedro, que significa piedra. Y Jesús viene y le dice,
porque tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hablando de Jesús, no sobre Pedro, sobre esta roca que es Jesús, yo edificaré mi iglesia, dando a entender que Jesús tenía un propósito muy grande con Pedro, mucho más grande que los errores que Pedro pudo haber cometido. Jesús se volvió y le dijo a Pedro en Mateo 16:23, lo que le estaba mencionando. Le dice, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, Jesús viene y le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, no vayas a ese lugar porque te van a matar. Y viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. Y todavía le dice, ¿quieres hacerme tropezar acaso? ¿Quieres que yo cambie el propósito que tiene Dios para toda la humanidad? Y dice que Dios reprendió a quien estaba obrando a través de Pedro. Entonces podemos ver acá en relación a las cosas que Pedro hacía. Y dice, a pesar de todo, Jesús siempre mostraba palabras de bondad o les enseñaba o les decía siempre palabras de bondad. ¿Usted alguna vez conoce a un líder que el líder lo hace crecer, que el líder es muy sabio en las decisiones que toma y a pesar que uno cometa errores, no es un líder que lo haga fiesta, como se dice en buen chapín, sino que es un líder que busca la forma de restaurar y uno guarda cierto respeto hacia esa persona porque uno dice, bueno, que yo cometa errores, yo sé que no me los va a restregar en la cara. Ahora imagínense el caso de ver a Jesús y que a pesar de lo que Pedro les lo reprendieron, a todo lo que conocemos de Pedro, Jesús viene y Jesús le dice, en verdad, eh, te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. En Juan 21:18. Y es que esto se refería a lo que el Espíritu Santo iba a hacer con el ministerio de Pedro. Si usted lo ha leído alguna vez, después que viene el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos, dice que Pedro viene y se pone de pie y da un sermón donde se convierten miles de personas, pero Pedro habla acerca de lo que habían profetizado los profetas y lo que habían dicho acerca de Jesús. Y también más adelante, él habla un mensaje y dice, ese Jesús al que ustedes crucificaron es el Hijo de Dios, el que quiere salvar nuestras vidas. Y dice que mucha gente se arrepintió. Entonces, este versículo, Jesús lo mencionaba de lo que el Espíritu Santo iba a hacer con el ministerio de Pablo, con el ministerio de Pedro, perdón. Y como les vuelvo a decir, Jesús nunca dijo, porque Pedro comete tantos errores. Pedro es impulsivo. Pedro vino y le quitó la oreja al soldado. Pedro, en buen chapín podríamos decir, hay dicho que dice que el que mucho habla y menos hace. Y tal vez podríamos tomar a un Pedro tal vez casi así, en el sentido de que él decía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y Pedro viene al punto de venir a agarrar una espada y quitarle la oreja a un soldado, que hasta en ese punto podemos ver la bondad de Jesús. Cómo es que Jesús viene, agarra la oreja y se la pega al soldado y a quien reprende es a Pedro, a pesar de lo que le iba a pasar a Jesús, a pesar de todo lo que a Jesús le iba a tocar vivir a partir de ese entonces. Pedro podría haber dicho, yo lo voy a defender, y ahorita es el momento de defenderlo. Y viene Jesús y le enseña que no es la forma de defenderlo, y que no era el lugar ni la forma en que Pedro tenía que defender lo que le iba a pasar a Jesús. Pero sabe, después de todo, Pedro testifica de las palabras de bondad. Y Pedro viene, después de un proceso de todo lo que le sucede a Pedro, yo no sé si está más aquí adelante el versículo, pero Pedro viene y le dice a Jesús, yo incluso le dice, yo voy a ir hasta la muerte por ti, le dice. Pedro lo que está diciendo, o tal vez Pedro estaba poniendo delante, es decir, yo tengo la capacidad de amarte y yo tengo la capacidad hasta de morir por ti, le dice a Jesús. Y mira quién se lo está diciendo.
Y en ese momento Jesús viene y dice, Pedro, antes que cante el gallo, le dice, me has negado 3 veces. Y tal vez Pedro pudo haber pensado y pudo haber dicho, eso nunca va a pasar, porque yo estoy convencido, tal vez pudo haber dicho, yo estoy seguro de que yo soy capaz de poder amarte y hasta la muerte voy a ir por ti. Y usted lo ha visto, fue todo lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación como esta y hemos dicho, es que yo prometo esto delante de Dios y yo no estoy diciendo que esté mal? Usted ya lo ha escuchado varias veces en boca de nuestro pastor, no estoy diciendo que esté mal, sino que al contrario, nuestra capacidad humana no es la suficiente. De hecho, no es la forma en que yo pueda decir voy a agradar a Dios y lo voy a amar hasta la muerte, si no hemos entendido que Él nos amó primero y que por eso nosotros le podemos amar a Él. Y si yo entiendo el amor del Padre hacia mi vida, entonces yo voy a poder amarlo a Él y yo voy a saber que no es por mis fuerzas, no es por un Pedro que agarre una espada y que vuele en la oreja, ni tampoco es por un Pedro que luzca ante todos, que no lo va a traicionar, sino es por saber que es su bondad la que nos hace fuertes, es su amor el que nos hace fuertes. Entonces, yo quiero tomar el libro de los Hechos. Dice en 2:38, y Pedro le dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ya vemos a un Pedro, donde ya Jesús ya fue llevado al cielo y donde ya vino el Espíritu Santo. Y después de todo, déjeme decirle, ¿quién después de haber sido testigo de tanta bondad, como le dije, no es capaz de venir y decir, yo tengo una buena noticia y yo se la quiero trasladar porque yo la aprendí durante tantos años? Yo conocí a una persona durante 3 años y medio. Yo quiero hablar de eso, yo quiero hablar de la salvación, yo quiero hablar del perdón. Y después que vino el Espíritu Santo, pide Pedro y se lanza este gran sermón que, como le decía, pero se convirtieron muchas personas. Y en el 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. O sea, Pedro está diciendo, yo tengo una buena noticia, tengo una palabra de bondad. La palabra de bondad es esta, que Jesús vino para darnos salvación. Y no importa qué tan lejos estemos, o que todos, o que puedan involucrarse, todos los que el Padre vaya a llamar. Y como le digo, Pedro, después de haber conocido la gracia en persona, él no tenía otra cosa más que hablar, sino de la gracia como tal. En 1 de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados y en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, yo vi cómo él murió en la cruz y cómo por ese sacrificio nosotros somos salvos hoy en día. Y como le vuelvo a decir, Pedro fue uno de los testigos que pudo decir, yo conozco a aquel que puede sanar. Yo le sirvo a aquel que puede sanar. Yo sigo a aquel que puede sanar, que es Jesús. En el 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y es que, como le vuelvo a decir, el decir esto, yo lo puedo tal vez decir como una forma de repetir algo que yo escuché, pero en el caso de Pedro, él pudo testificar porque él dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y hemos visto esto muchas veces en la Biblia, que con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos para siempre. Y es que cuando Pedro vio que Jesús era la ofrenda por nuestros pecados, él pudo entender que ya no había nada más que ofrecer, no había otra ofrenda más que dar, sino que una sola ofrenda, que fue Jesús por nuestros pecados, que fue Jesús justo, el que vino justo por los injustos. Nosotros no merecíamos el que Él muriera por nuestras vidas, pero Él vino y Él nos justificó a través de su sangre. Y como le vuelvo a decir, Pedro testificaba de esto.
Y él decía, somos justos ahora por la muerte de una persona y obviamente por la resurrección. Y siempre en Primera de Pedro 5:7. Y es que yo tomé la carta de Pedro porque fue algo que fue escrito por Pedro. Y es que si Pedro le tocó llevar un proceso como lo llevaron los demás discípulos, por ejemplo, un Juan que viene y él se recostaba en el pecho de Jesús. Él viene en sus cartas que él escribe, donde él muestra cómo él ve a Jesús. Tanto que él dice, hijitos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Si lo vemos de esa forma y si los 12 hubieran escrito cardo evangelios, le aseguro que todos hubieran concluido en una cosa, en el amor y la salvación del Padre hacia nuestras vidas y la gracia, pero también cada uno de ellos hubiera testificado de la relación que tuvo con Jesús. Ya hablamos de Pedro y estamos hablando de Pedro, pero menciono el caso de Juan, cómo es que Juan viene y él testifica de cómo ve a Jesús. Pedro, en las cartas de Pedro, en la primera es una carta de Pedro, Pedro escribe todo lo que le estoy mencionando y él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y él había conocido a un Jesús donde si Pedro se sentía cansado, se sentía tal vez afligido, donde Pedro, después de haber sabido que había negado a Jesús, porque si vemos, hacemos una comparación entre Pedro y Judas, podríamos decir que los dos traicionaron a Jesús. Judas de la forma en que lo hizo y Pedro de la forma en que lo hizo, pero sabe, de los dos, uno pudo entender cuál era la bondad y cómo era la gracia como tal, porque viene Pedro y él se arrepiente y él ve su condición y él solo ve que es a través de Jesús que él puede ser fuerte. Y cómo es que Pedro viene y se lanza un mensaje. Pedro viene y durante todo el tiempo de la iglesia primitiva, él hizo muchos milagros, su ministerio fue grande. Y como lo hemos visto otras veces en boca de nuestro pastor, si Judas se hubiera arrepentido, tenemos tal vez por seguro que él se hubiera salvado. Pero en el caso de Judas no fue así. Entonces, tal vez en el caso de Pedro, más que la culpa, él pudo ver la bondad que estaba en Jesús, cosa que tal vez Judas no pudo ver. Por eso él dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué es cuidado? Usted sabe lo que implica el cuidado. Como una madre hacia sus hijos, el cuidar tantas cosas, el cuidar que no se enferme, que no se caiga, que no se golpee, todo lo que podíamos ver. En el caso del Padre hacia nuestras vidas es mucho más grande. Por eso dice, echar toda vuestra ansiedad sobre él. Y ya para ir terminando, en 1 Pedro 5:10, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó de su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Quién lo va a hacer? Y Pedro tiene el lujo de decir que Cristo, o que Él mismo, el que nos llamó, el que vino y pronunció nuestro nombre y dijo, yo estoy llamando a fulano de tal. Y Él dice, el que nos llamó, también nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y eso, déjeme decirle que no es por nuestras obras, es únicamente por el precioso sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Entonces, y esta es nuestra esperanza que nos da y que nos causa gozo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Siempre en las cartas de Pedro, en 2 Pedro 1:17 al 18 dice, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y es que Pedro está diciendo lo que los evangelios dicen. Cuando Jesús viene y se bautiza y viene el Padre y le dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, le dice el Padre. Pero Pedro lo vuelve a decir como una forma de decir, yo estuve presente, yo estuve ahí cuando el Padre dijo esto. Y si lo vemos más adelante, dice, pues cuando él recibió honor y recibió gloria de Dios el Padre, ¿quién es Jesús? La majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido.
Y en el siguiente versículo dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está diciendo, nosotros lo escuchamos y nadie nos lo contó. Yo lo escuché y él está diciendo que es la forma en que Dios vino y le dio gloria a Jesús, al punto que la Biblia dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se dobla toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ya para terminar, eh, ahí mismo en Pedro, en el 3:9 dice, y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y vuelvo a decir esto, aquí termino. Un Pedro que había traicionado a Jesús, un Pedro que ya vimos todo lo que Pedro hizo, y cuando él entiende la bondad de Dios y las palabras de bondad y la gracia en Cristo Jesús, él viene y dice esto, que el que dio la promesa no se tardará en que la promesa se cumpla. Según algunos se entiende la tardanza, sino que es paciente. ¿Quién es paciente? Nuestro Dios. Alguna vez nos hemos preguntado por qué tanta paciencia hacia nuestras vidas, y déjeme decirle que esa paciencia solo la podemos entender a través del amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. Dios nunca está enojado. Dios no está esperando con ansias el día para castigarnos. Al contrario, Él anhela ver nuestra redención total al punto de tenernos con Él por toda la eternidad. Entonces, esto lo está diciendo Pedro como tal. Y entonces, ya para terminar, déjeme decirle que si nosotros nos llenamos de las palabras de bondad, nuestra vida va a encontrar restauración. El saber que tenemos un Dios que no nos acusa, ni tampoco nos juzga, sino al contrario, su palabra siempre dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces déjenme esta noche orar, y si nos están escuchando una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón, déjenme guiarle en esta oración, que es muy importante, que sería la oración más importante que podemos hacer en nuestras vidas, el reconocer a Jesús en nuestro corazón. Ahí donde usted está, incline su rostro y ora conmigo y puede decir, Señor Jesús, yo vengo a esta hora delante de ti a pedir que limpies mi vida, que me limpies de todo pecado. Yo reconozco que soy pecador y que necesito de ti en mi vida. Yo no puedo vencer tantas cosas por mis propias fuerzas, sino es a través de ti. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y renunciamos a todo señorío que no sea el tuyo, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, por tu bondad, que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, lleno de gracia y misericordia. Tus palabras nos enamoran, tus palabras nos traen, Señor, a ti. En momentos cuando nosotros sabemos que no lo merecemos, tú siempre te muestras con brazos extendidos, sabiendo que tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Y hoy creemos en esas palabras de bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decirle que si usted hizo esta decisión, es la más importante en su vida, y en el cielo hay fiesta. Y déjeme entonces invitarle a nuestros servicios en línea los días miércoles y viernes a las 7:30. No se los pierda, tenemos un momento de alabanza y después un momento de prédica, y el domingo a las 10 de la mañana, que va a ser un momento para gozarnos y alegrarnos todos juntos en la presencia de Dios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.